Ahora sí, como les dije, vamos a partir hablando de política. Hoy política y teatro y actuación en nuestro programa. Vamos a conversar con un candidato presidencial que es del movimiento Todos a la Moneda. Me refiero a Marcel Clod. Un aplauso para él. Ya está aquí en CADE. ¿Cómo va, Marcel? ¿Cómo ha ido? Bueno, yo voy al tiro a apelar, ¿eh? Marcel dice, la primera vez que en este programa tenía el pelo negro. Es verdad. Sí, pues, fue hace varios años ya, ¿no? Hace como 8 años, yo creo. 8 años. Una de las primeras... Los primeros programas que salió Cadena Nacional, yo estuve invitado como... ambientalista. Como director, ¿no? De Océano. Sí. Claro. Sí. Bueno, ahí estamos, combo a combo, año a año, avanzando y ahora con aspiraciones más profundas, Marcel. Primero que todo, ¿qué te hizo o cuál fue el momento que hizo clic y decir, bueno, voy a ser candidato a la presidencia, que es claramente el puesto más importante que puede aspirar un chileno? Mira, yo diría que tiene que ver con Valparaíso, ¿eh? Y ayer yo lo corroboré porque pasó exactamente ayer en Valparaíso lo que ocurrió en la Universidad de Playa Ancha el año 2011. Yo el año 2011 di más o menos 85 conferencias en el movimiento estudiantil. Escribí documentos, artículos, fundamenté técnicamente como economista la lucha por la educación pública gratuita y universal y por la forma en cómo se financia esto. Entonces, me acuerdo que la primera gran conferencia que di fue en la Universidad de Playa Ancha, que llegué a la universidad y estaba tan lleno de estudiantes que tuvimos que sacar la conferencia a la calle. Y eran más de 3.000 estudiantes que ocuparon la calle y escucharon la presentación. Ayer pasó exactamente lo mismo. Después de haber llenado la Universidad Católica de Valparaíso, el aula magna, salimos de ahí, llegamos a la Universidad de Valparaíso y estaba tan lleno de gente que hablamos adentro, después tuvimos que sacar la conferencia a la Plaza Sotomayor, estaba llena. Y de alguna manera, ¿qué quiero decir con esto? Que mucha gente cuando uno está metido en la cosa pública hace cosas como la que nosotros hicimos en Océano, en Terra, denunciamos al Estado por libertad de expresión, acusamos de corrupción al entonces presidente del Senado, Andrés Saldívar, por el manejo oscuro de la ley de pesca. Nunca falta quien te dice, mira, tú puedes ser candidato, tú deberías ser candidato. Pero cuando uno tiene cierta aproximación más, por decirlo así, crítica de las cosas, tiene que ocurrir situaciones muy contundentes como para que uno crea que en realidad podría ser una posibilidad. Y eso pasó en el 2011. Partió en la Universidad de Playa Ancha con esta tremenda manifestación y siguió después en la Universidad Católica del Norte, en la Universidad Austral de Chile, en la Universidad de Concepción. 2 veces llenamos el gimnasio, 2 veces en el mismo día. Ahora, Marcel, cuando uno analiza en términos generales, ¿no? Uno piensa en Chile, largo, angosto, pero un país completo, de región a región, de extremo a extremo. Entonces uno dice, por más allá de que uno pueda llenar incluso 10 veces un gimnasio, una plaza, estás convocando a todos los chilenos. Mi pregunta es, ¿tú crees realmente que de acuerdo a cómo se dan las esferas políticas, a las maquinaciones que hay internas, puedes llegar a ser presidente de la República? Porque también está la válida opción de decir, bueno, probablemente esta contienda sea muy desigual, pero queremos poner tema en la agenda, que también habla de abrir un poquito las puertas y las ventanas de la discusión en nuestro país. Sí, nosotros creemos que ese es parte del desafío de candidaturas como esta, pero que también es parte de la ganancia, ¿no? Porque normalmente ocurre en situaciones como las que hoy día vive Chile. Porque hasta el año 2009 una candidatura de esta característica podría haberse considerado, digamos, testimonial, ¿no? Es decir, vienen a eso, a poner temas en la agenda, inflexionarla, discutir cuestiones que están fuera de lo que como la que encarnaba interesa. Thomas Hitch, por ejemplo, en su momento. Por ejemplo, ¿no? Y que de hecho lo estamos haciendo ahora, digamos. Esto de la Asamblea Constituyente, la nacionalización del cobre, la AFP, la hemos planteado nosotros, y no solo nosotros, pero hemos sido parte del coro de voces de los sindicatos, los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, que ha planteado estas cosas. Entonces, estamos cumpliendo ese rol, pero este año particularmente es un año de inflexión política. ¿Por qué? Hay 7 millones de chilenos que no van a votar, 7 millones, ni por la Concertación ni por la Alianza. No votaron el año 2000 en las municipales. Y las encuestas te dicen que más del 60% reprueba
reprueba y no quiere absolutamente nada con esos dos conglomerados. O sea, el protagonista del electorado en Chile es el que no está interesado o el que no se siente representado. El que no está interesado y no se siente representado, y ese es un público joven, fundamentalmente joven. ¿Tú le hablas a los jóvenes? Por eso decimos nosotros que hoy, este año, si hay algún grupo que va a ser determinante en la elección presidencial, es el movimiento estudiantil. Y hay una sola candidatura que entra en las tomas universitarias. Yo estuve la semana pasada en la toma de la Universidad de Chile de teatro. Me invitaron, habían 600 estudiantes, lleno el gimnasio. Y me dijeron claramente esto: Marcel, tú estás acá porque eres el único candidato que puede entrar en las tomas universitarias. El único. Te quiero hacer una pregunta, Marcel, que a mí me llamó la atención otro día, a producto de esta pataola que se generó, de esta discusión en Tolerancia Cero. Más allá del momento en particular, siento, y te he seguido en algunas entrevistas, y siento que, voy a ser súper honesto, pierdes tiempo muy valioso en explicar ideas, encarando a quien te entrevista por la falta de tiempo que haya candidaturas como la tuya. Yo estoy completamente de acuerdo y te encuentro razón. Pero si tu candidatura le habla a los jóvenes, ¿qué importan los medios tradicionales? Si tú sabes que un joven le habla a través de Facebook, a través de YouTube y a través de las redes sociales, ¿por qué es tan importante tener presencia en los diarios, por ejemplo, para una candidatura como la tuya? No sé si tanto en los diarios, pero sí en la televisión, por la masividad de la televisión. Y porque de alguna manera, aunque estos grupos, el grupo estudiantil, joven, digamos, es, por decirlo así, marca liderazgo, tú tienes que llegar a todo el país. Pues. ¿Sientes que tu candidatura es discriminada o censurada? Porque hay una Yo diría que es censurada. Más que discriminada, censurada, porque en realidad lo que hay es un temor a que estos temas se encarnen en la votación política. Y ese es el gran problema que hoy día enfrentamos. Más que la discriminación es la censura, ¿no? Porque realmente cuando tú logras decirle a los chilenos, miren, aquí hay un problema grave con la AFP. Es decir, van a haber 6 millones de chilenos que en los próximos 5 o 6 años van a salir a la calle de sus puestos de trabajo con pensiones inferiores a los 100.000 pesos. Y cuando tú dices 6 millones, estamos hablando casi la mitad de la población. Es decir, cuando Chile se envejece, 6 digamos. millones de pobres más en el escenario social. Eso es una catástrofe social y la gente ya lo está entendiendo. Porque nosotros lo dijimos esto de la AFP hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Pero ahora, cuando están saliendo las primeras jornadas de jubilados con pensiones indecentes, entonces la gente está tomando conciencia. Ya los trabajadores están pidiendo. ¿Qué propone Marcel Clot? En esa materia nosotros proponemos un sistema solidario, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que las pensiones son un derecho, no un negocio. Y aquí se hace negocio con las pensiones. Aquí lo que hay que hacer es un fondo de administración pública en donde participen en este fondo no solo los trabajadores, como era antiguamente, ¿no? En el fondo aportaban los trabajadores, el Estado y los empleadores. Y en consecuencia el fondo era más grande y entonces las pensiones eran mejores, no mejores que ahora. Son de hecho hoy día las pensiones públicas 3 y 4 veces mayores que las pensiones que está dando el sistema de AFP. Eso es lo que estamos planteando. Primero que nada, fin al lucro en la administración de los fondos de pensiones. Usar los más de 160.000 millones de dólares que están ahí, no para inversiones especulativas, sino que inversiones en la economía real, que den una rentabilidad más allá del 2% histórico que dan las inversiones especulativas. Y que las pensiones se fijen en función de las necesidades. Tú no puedes pasarle a una persona adulta mayor de 65, 70 años una pensión de 100.000 pesos o 85.000 pesos. Eso simplemente es mandarlo a la miseria, a la pobreza. El sistema de salud también los castiga, no alcanza ni para los remedios con esa plata. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Y eso hay que entenderlo y la gente lo tiene que saber. Nosotros vamos a mandar a 6 millones de personas a la pobreza. De esto va a tener que hacerse cargo el Estado, porque tú no puedes tener a 6 millones de personas. ¿Y el Fondo Solidario basta, Marcel? No, pues ¿cómo va a bastar? Si no llegas ni a los 100.000 pesos con esas pensiones que es el pilar solidario. Y llega hasta los 270.000 Entonces, ¿cómo hacerlo? pesos. ¿En qué avanzar también? Lo que hay que hacer es terminar con la AFP, radicalmente. ¿Terminar con los AFP? ¿Tú crees que en un país como Chile se pueda? Más allá del ideario, porque entiendo tu propuesta, pero en un país como Chile, ¿cómo opera Chile? ¿Se puede terminar con la AFP objetivamente? A ver, si en Chile logramos instalar una democracia real, si elegimos un presidente que tenga la voluntad de representar a las mayorías, que tenga la vocación de ser leal a la voluntad de las grandes mayorías del pueblo de Chile,
Y si el pueblo de Chile quiere terminar con la AFP, como de hecho las encuestas te lo dicen, más del 75% quiere terminar con la AFP. No quieren sino acabar con este sistema que claramente lo entienden como totalmente injusto, ahora, abusivo. Un factor que hay que anteponer a eso son transformaciones profundas, ¿no? Te quiero preguntar, ¿eso es posible sin antes transformar, por ejemplo, el sistema binominal, cambiarlo, una asamblea constituyente, la que se está llamando también? ¿Se puede hacer eso sin esos grandes cambios? Necesariamente tenemos que poner en marcha lo que nosotros llamamos el poder constituyente. Esto requiere un llamado, un plebiscito, para preguntarle a los chilenos, mire, ¿quieren una nueva constitución? ¿Quieren que esta constitución sea redactada por una asamblea constituyente elegida directamente por la gente, por las personas, donde el 50% sean mujeres, donde el 60% vengan de provincia, porque eso es lo que nosotros estamos planteando? O sea, si tú quieres resolver el problema de la concentración y de la centralización del país, tú tienes entonces que en la nueva constitución cobijar todos los cambios, todas las instituciones, todas las formas de operar que sean descentralizadas, que le den más poder voto a marcar con una A y una C de asamblea constituyente. ¿Te parece una idea atendible más allá del romanticismo? ¿Crees que eso surte efecto? Bueno, eso funcionó en Colombia. Y de hecho ese fue el mecanismo que utilizaron los colombianos, el modelo para crear una nueva constitución, para inducir a la Corte Suprema a que convocara al poder constituyente. Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Aquí lo relevante es el poder constituyente. En una democracia, quien manda finalmente, y por eso que a mí me parece importante que cambiemos la lógica de esto. Estamos entrevistando a Marcel Cot, que aspira a la primera magistratura. No es la primera magistratura, es la última magistratura, porque el primer servidor de un pueblo es su presidente, es un mandatado para ejercer la voluntad popular. Entonces, si nosotros invertimos eso, vamos a pensar que aquí lo que se trata es poner en marcha un poder constituyente. Y si de resultado de ese plebiscito el 80% de los chilenos quiere una nueva constitución, sobre la base de una asamblea constituyente, o sea, sobre la base de un conjunto de personas elegidas directamente por la ciudadanía, que redacta una nueva constitución y que ahí están establecidas las normas de descentralización, término de la propiedad internacional o extranjera del recurso minero. Si ahí instalamos, volver a estatizar la minería. Es que más que estatizarla, nacionalizarla. Es decir, que el resultado, el ingreso que se genera con la producción de la gran minería del cobre o de la gran minería del oro, se queda en Chile. ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos inversionistas extranjeros? ¿Cuál es el beneficio de Chile? Ante esa medida uno dice que viene antes, que viene después, porque prácticamente todos los candidatos que he entrevistado dicen, sobre todo en materia de educación, no hay que meterse la mano al bolsillo, sino que hay que buscar más recursos. Por ello plantean una reforma tributaria. Ante lo que tú planteas, probablemente no sea necesaria una reforma tributaria, siempre y cuando se cumplan estos otros objetivos, ¿no? No, sí de todas maneras es necesaria una reforma tributaria, porque además la reforma tributaria... Si se nacionaliza la minería, pues Marcelo, evidentemente las arcas van a crecer de forma así. Sí, pero tú no puedes poner... Sí, pero también van a ser desorbitantes las necesidades que hay que cubrir, porque no solamente hay que financiar la educación, hay que financiar la salud, la previsión, hay que financiar la vivienda social. O sea, también propones una reforma tributaria. Un asco. Las viviendas sociales en Chile son una vergüenza. Lo mismo de siempre. Lucro. Las viviendas que se construyen son chicas, son estrechas, además de mala calidad. Todo eso tiene que ver con recursos. Además tiene que la investigación y desarrollo. ¿Cuál es tu propuesta de reforma tributaria? Lo que nosotros estamos planteando, en primer lugar, terminar con todos los subterfugios que hay, todos los mecanismos y triquiñuelas que tiene la gran empresa para evitarse el pago de impuestos. Por ejemplo, el uso del crédito. Tú sabes que todos los impuestos que paga una empresa, cuando retira las utilidades, porque si no las retira no paga impuestos, ese es una triquiñuela más, el famoso FUT, que es una cantidad de plata gigantesca, que son utilidades que no han sacado de las empresas sus dueños y las dejan ahí, igual las han sacado, todos sabemos que las sacan, pero es un numerito ahí, que no paga impuestos. ¿Por qué? Porque se paga en Chile impuestos solo sobre las utilidades retiradas que tú sacas de la empresa. Entonces nosotros estamos planteando que sea sobre las utilidades generadas, punto. No solo sobre las retiradas. Ya tienes ahí un mecanismo para cobrar impuestos, más aumentar de manera importante los impuestos. Pero además, evitar el uso de estos impuestos pagados por la empresa como crédito de sus propietarios. O sea, si tú tienes una empresa que pagó 100
de utilidad, por ejemplo, cuando tú declares tus impuestos como persona, tú vas a poder registrar los pagos de tu empresa, esos 100 los vas a descontar de tus impuestos personales. O sea, no pagan impuestos, ¿me entiendes? Eso debería eliminarse y además de subir significativamente al nivel promedio de lo que es la OECD, de los impuestos que pagan las empresas, 35% la gran empresa debe aportar con su contribución al desarrollo del país. 35%. 35%. Porque hay que tener presente esto, ¿eh? Las empresas cuando pagan impuestos no solo tienen un costo, sino que también tienen un beneficio. Porque cuando tú le entregas al país ingenieros de buena calidad, economistas... Sí, un círculo virtuoso. Es un ¿Y qué pasa con las virtuoso. personas, Marcel? ¿Cuál es la propuesta? ¿Se bajan los tramos? Porque evidentemente que algunos paguen hasta el 40% hace que se generen otro tipo de instancias para no pagar. Lo que hay que hacer es aumentar el tramo exento hasta por lo menos 1 millón de pesos y cargar los impuestos hacia arriba. Vamos a hacer nuestra sección, Marcel, que teníamos en este programa. Si yo fuera, en tu caso es evidente, si yo fuera presidente. Pero ha habido de todo, ¿eh? Si fuera entrenador de determinado equipo de fútbol, si fuera, qué sé yo, cantante, en tu caso, si fueras presidente de la República, te invito a que escojas cualquier sobre. Voy a elegir el verde por mi tradición ecologista. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que aparece ahí? Campañas financiadas por empresarios. Voy a mostrar el otro para que veas que son distintas. Aquí sale paraísos fiscales. Bueno, te invito a ponerte de pie, Marcel, y a referirte a propósito de lo mismo. Es un tema que ha estado marcando la semana en relación a, por ejemplo, la diputada Marti Sassi. Antes del voto de la ley de pesca, Corpesca habría depositado 25 millones de pesos para que ella realizara su campaña. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos transparentar que hoy día, por ejemplo, una gigantografía que esté en Santiago, aunque todavía es ilegal, bueno, tengamos que ver de dónde viene ese dinero? Te escuchamos. A esa cámara, por favor. Bueno, en esta materia lo que nosotros entendemos de primera importancia que termine el financiamiento empresarial de las campañas. Lo que hoy día asistimos es a un maridaje inaceptable entre el dinero y la política. Esto del financiamiento de parlamentarios por la ley de pesca ya lo vivimos el 2001 con el presidente del Senado, entonces presidente del Senado, Andrés Saldívar, que tenía relaciones privilegiadas con el grupo Angelini. Por lo tanto, nosotros proponemos que el financiamiento de las campañas baje en primer lugar, se centre en las ideas, disminuya el ensuciar la ciudad y ensuciar las murallas, de tal manera que los debates sean centrados en las ideas, en la discusión, en las propuestas, en revisar la historia de los candidatos y de sus partidos. Y eso requiere un posicionamiento mucho más profundo en los medios de comunicación, que sea financiado por el Estado y que en canales estatales, en canales públicos, se pueda generar el debate y la discusión, pero evitar completamente el financiamiento de empresarios para campañas políticas. Ahí está. Esto se va así de rápido. Te podemos dar la idea, ahí ya la patentamos, el podio móvil. Oye, Marcel, a propósito de tu campaña, ¿cómo se financia? ¿De dónde sacan las lucas para juntar a reunir estudiantes, para viajar a regiones? Me imagino que obviamente debe ser recursos más precarios que la que tiene un candidato de una gran coalición política, pero... No solo precario, sino que negativo, porque endeudamiento. Esto es solo endeudamiento. ¿Y viene de tu bolsillo? De mi bolsillo una parte, pero también hay gente que financia, digamos, de mi capacidad de endeudamiento nomás, ¿no? Que tampoco es mucha. ¿Pero así de aportes de amigos, de personas? Hasta ahora no. Lo que hacemos es, si nos invitan de Puerto Montt, que quienes nos invitan allá financian el traslado y la estadía. Y el trabajo voluntario de muchos estudiantes, jóvenes que están absolutamente apasionados con esta idea de instalar en Chile una nueva manera de hacer política, que es la manera a la antigua, ¿no? Esta manera de que el candidato de alguna manera representa algo. No es alguien que se le ocurrió, que su señora, un amigo, le dijo, tienes buen discurso, preséntate de candidato, yo te financio la campaña. Y nosotros vendemos alguna pomada. Aquí no se trata de eso. Aquí lo que nosotros buscamos es emerger desde la lógica genuina de la representación Antes de popular. entrar al programa, alguien me dijo, pregúntale por las firmas. ¿Cómo va con las firmas? No necesitamos firmas. Ustedes no, porque está el Partido El Partido Humanista va a inscribir okay. la candidatura, es un partido de carácter nacional, y cuando tú tienes un partido de carácter nacional, no necesitas inscribir Pero la suman firma. la iniciativa y por eso se llama Todos a la Moneda, ¿no? Pasa que están ellos, está el Partido Izquierda Unida, está Nueva Fuerza en Valparaíso, los hijos de Mafalda. Última pregunta que te quiero hacer, espectacular. antes de que se me da el tiempo, señor director, disculpe, me va a matar, pero no importa. Tiene que ver con las redes sociales.
Por ahí leía también una declaración que hiciste en uno de tus discursos en relación a que si se le pasaban esos fondos a las personas de la AFP, podrían haber comprado 2 departamentos y al arrendarlos ya tendrían más que el fondo que reciben. Pero también, a la inversa, ha habido críticas. Uno dice, bueno, Marcel Clot, por ejemplo, ingresó al Banco Central en plena dictadura. Entonces, ¿cómo explica eso? ¿Qué te pasa cuando tú dices que las redes sociales se pueden utilizar a favor, pero también aparece en contra? La otra cara de Marcel Clot. ¿Qué respondes a esas personas que te siguen a través precisamente de las redes sociales? Bueno, yo lo que puedo responder es respecto a por qué entré al Banco Central. Digamos, yo venía saliendo de la universidad, postulé a un cargo y era absolutamente un cargo menor, de ninguna responsabilidad política. Esto es como si a un médico le dijeran, oye, ¿por qué trabaja en el Hospital Salvador? O sea, los economistas, la única cosa en donde podemos trabajar... Claro, con dictadura sin dictadura se tenía que trabajar igual, digamos. O en la empresa privada o en instituciones públicas. No hay otra alternativa. Entonces, yo siempre he trabajado en instituciones públicas y ese era un cargo, o sea, ni siquiera era un trabajo. Ahora, respecto a las redes sociales, yo creo que sí, ¿no? Se prestan para ambas cosas y siempre va a ser así. Y la política también tiene esa característica. Lo último me interesa los programas es parte de la lógica de la política, ¿no? O sea, aquí lo que se trata, sobre todo candidatos que intentan plantear algo nuevo, distinto, que ponga en cuestión lo que hoy día está ocurriendo, el poder de que ellos han estado 40 años. Statu quo. Se me va el tiempo, Marcel. Me interesan los programas. ¿Dónde se puede revisar completo? En el sitio, ¿no? Todosamoneda.cl. www.todosamoneda.cl. Para despedirte te regalamos este libro, gentileza de Random House Mondadori, de Elsa Morante, Mentira y Sortilegio. Ahí va a tener harto tiempo para leer, así que ahí está. Marcel, muchas gracias por acompañarnos. Antes de que termine la campaña lo leo. Claro. Nosotros nos vamos a una pausa en el próximo bloque. Protagonista de Gloria, Sergio Hernández, nos va a acompañar, así que no te cambies de cadena nacional. Vamos y volvemos.